Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya nos conocemos la mayoría que estamos acá. Eh, y de todas maneras voy a presentar a Tamara, a Daniel, que van a estar con nosotros como moderadores del grupo focal, invitándonos a reflexionar a través de las preguntas que ellos van a desarrollar. Y presentarles también el objetivo, ¿ya? Que nos convoca para realizar este grupo focal y conversar sobre un tema trascendental que es la ciudadanía en el aula, y que surge, ¿no es cierto?, a partir de la reflexión que se hace respecto del sello identitario de la carrera, ¿ya? Que declara la carrera que justamente es en formación ciudadana. Y por lo tanto, la idea de este grupo focal es que podamos recoger información desde las bases, es decir, desde ustedes como docentes que están en el aula día a día con los estudiantes de historia, ¿ya? Para poder entonces ver de qué manera, ¿cierto?, se trabaja la ciudadanía, qué enfoque de ciudadanía es el que tenemos, ¿ya? Y el que estamos aplicando específicamente en el aula, de qué manera articulamos ese concepto con el contenido, con las prácticas docentes, con la evaluación, ¿ya? Con la estructura en general de las prácticas de nuestros estudiantes en la formación inicial docente, ¿ya? Y por ende va a ser muy importante que a partir de las preguntas que va a ir haciendo Tamara y Daniel, ¿ya? Estudiantes también de la carrera que hoy están en su rol de ayudantes de investigación, podamos ir dando cuenta de las diversas impresiones que tenemos, ¿ya? Y cómo nosotros creemos efectivamente que estamos aplicando la ciudadanía en nuestro quehacer pedagógico y cómo velamos también a través de el cumplimiento de este principio en la formación de nuestros estudiantes por la calidad de los procesos formativos y de los aprendizajes de los y las estudiantes que estamos formando, ¿ya? La idea es que a partir de las preguntas que van a ir haciendo tanto Tamara como Daniel, y que las van a ir mostrando, las van a ir proyectando también para que podamos irlas recordando, cada uno de ustedes pueda dar cuenta, ¿no?, de lo que piensa al respecto, de manera bien honesta, bien sincera, ¿ya? Lo importante acá es recoger información real de lo que se está haciendo para poder reflexionar al respecto y mejorar esas prácticas, ¿ya? Ir repensando y actualizando, ¿no?, el sentido del sello identitario de la carrera, en función de lo que hoy día se nos pide, ¿no es cierto?, en la actualidad. Les voy a pedir entonces a cada uno de los participantes, independiente que nos conozcamos, ¿cierto?, que puedan en la primera intervención decir quién es su nombre y qué ramo hacen, ¿ya? Y luego de eso comenzar a opinar, ¿ya?, para tener en contexto, ¿no?, la opinión que están entregando, y que también estemos bien atentos a lo que dicen los demás para que nuestra respuesta siempre sea complementar o incorporar elementos nuevos a lo que se está discutiendo, más que repetir lo que digan los otros. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a partir. Daniel, tú vas a proyectar las preguntas. Ahí, si ustedes se arrancan un poco del foco, los vamos a ir encauzando de nuevo en la discusión, ¿ya? Y creo que se ven las preguntas. Sí, ya se ve. Cabe destacar también que este focus también se ha estado tratando también con otros agentes del aspecto de la educación, como por ejemplo ayer tuvimos también un focus group con empleadores y centros de práctica, como también lo vamos a tener con los egresados y también lo vamos a tener con los estudiantes actuales de la carrera. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas, las cuales van a estar abocadas a tres grandes dimensiones. Primeramente vamos a pasar por la dimensión conceptual, después vamos a trabajar desde la práctica en el aula, de cómo aplicamos la formación ciudadana en el aula, terminando con evaluación. Entonces la primera pregunta es, ¿qué conceptos asocian a la ciudadanía y por qué? Puede responder cualquier persona si quieren. ¿Puedo? Adelante. Creo que en el tiempo de coyuntura que actualmente estamos viviendo, la palabra participación, ¿ya? Junto con el hecho del ejercicio del poder y la soberanía,
son básicamente los elementos que definen la ciudadanía. ¿Mm? Ya sea en cuestiones que van desde la base misma hasta lo político, pasando por organizaciones de base, la escuela, conflictos socioambientales. Lo que se ve en el ejercicio ciudadano en la actualidad es una constante, ¿no? El hecho de una relación equitativa entre recursos, territorio y poder en este momento. Pero todo esto va básicamente a través de cómo se abren los mecanismos de la participación. ¿Mm? Estamos viviendo un proceso constituyente y en ese proceso constituyente se van a definir nuevas estructuras. Y pasa por esto, justamente, la toma de decisiones en eso, en este ejercicio ciudadano por una relación equitativa y justapuesta entre tres elementos fundamentales, es decir, poder, recursos y participación. Muchas gracias, profesor. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, mi nombre es Carolina Pérez, soy directora de formación integral y nos corresponde también desarrollar el área de formación general innovada en todas las carreras, y dentro de esta asignatura está también ética de ciudadanía como una asignatura troncal de la formación general, la construcción del sello de nuestros profesionales. Y con respecto a la pregunta que haces, conceptos que están asociados a la ciudadanía, desde la construcción del programa que se hizo para ética, salieron conceptos como, bueno, lo mismo que dice el profe, participación, responsabilidad democrática, pluralidad, identidad, valoración de las diferencias, paz, globalización, derechos civiles también, la responsabilidad democrática y social. Por ahí van esos conceptos, porque finalmente todo, desde nuestra perspectiva y de la perspectiva que se construye el programa, contribuyen a la formación de este concepto del ser un ciudadano, una ciudadana, o de la formación ciudadana. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera aportar algo más aquí en esta pregunta. Bueno, tal vez, bueno, yo soy Víctor Branger, a cargo del curso Mundo Contemporáneo este semestre, y claro, solamente enfatizar el concepto de acción, ¿no? O sea, una ciudadanía activa, o sea, si estamos casi como compartiendo conceptos, como dice la pregunta, libremente, la acción, sin duda que es la primera, ¿no? La acción permanente, quizás poniéndole un apellido, un adjetivo, ¿no? El ciudadano es activo todos los días, y todas las noches, de distinto modo, en el espacio público y también en el espacio privado. Gracias, profesor. Quisiera pedir disculpas por no haber dicho mi nombre al principio, fue un lapsus. Víctor Rojas, este semestre estoy a cargo de uno de los talleres de práctica. Muchas gracias, Víctor. No sé si Andrea. algo más, ¿sí? Bueno, nosotros como departamento de idiomas y frente a todo lo que ustedes dicen, igual nos sentimos un poco perdidos con varios conceptos, ¿ya? Pero como lo dijo el profe Víctor, me parece, bueno, Víctor Rojas, el profesor Víctor Rojas, hablando sobre globalización, por supuesto nosotros estamos frente al contraste cultural máximo dentro de las aulas de nuestra universidad. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que de alguna u otra manera tenemos un impacto con el concepto de ciudadanía más como un aspecto social que tanto político. No sé si me explico bien. Pero yo creo que eso, más que nada, como el contraste cultural que podemos encontrar dentro de nuestras mismas aulas, todos los profesores en general. Yo creo que de esa forma como que podemos asociar un poco ese concepto
digamos, desde el Departamento de Idiomas hacia nuestros estudiantes y universidad, por supuesto. Gracias, Andrea. Perfecto. Entonces, ¿sigo con la siguiente pregunta? Sí. Ya. Entonces, ya sabiendo algunos conceptos que se relacionan con ciudadanía, ¿qué entienden ya por la formación ciudadana? Y esto también, esta pregunta hace como un poquito el contraste también con lo que antes conocíamos como educación cívica. Bueno, yo iba a decir eso. Justo. Porque tampoco yo no cero expertise con el tema, pero sí, pues, es lo que antes se entendía como educación cívica y que no sé si todas quienes estamos acá lo alcanzamos a tener esa asignatura en el colegio, pero a mí me hizo mucho sentido y era una de las que mejor me iba además. Bueno, a mí, desde mi perspectiva y desde mi absoluta ignorancia en el tema, la formación ciudadana pasa justamente por la incorporación de estos conceptos que señalé anteriormente, de manera organizada y sistemática en la preparación de personas, en este caso de jóvenes, para que se puedan enfrentar a la vida de ciudadano y ciudadana que en algún momento de su desarrollo van a tener que hacer, con la responsabilidad social, con la responsabilidad ciudadana o democrática, como lo queramos llamar, de poder insertarse en esta sociedad y ser un aporte y una contribución para ella. En el fondo es como la preparación, la formación en todos aquellos elementos que construyen a un ciudadano o a una ciudadana responsable y productivo también. Muchas gracias. Profesor Víctor Rojo, usted que está con el micrófono ya abierto. Oh, perdón, no lo había cerrado, mil disculpas. No, pero aprovechando. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Víctor Rojas, profesores acá, estoy a cargo de uno de los talleres de práctica. Bueno, para que sujeten sus carnets, el profesor Branger es bastante más chico que yo, así que ni de saber de estas cosas, pero yo fui incluso profesor de educación cívica, alcancé a hacerlo en 1999. Y el año 2000, que fue la última vez que curricularmente se pasó la materia junto con economía, ¿eh? Tercero medio, educación cívica, cuarto medio, que era básicamente teoría política y teoría de las instituciones o del derecho, fundamentalmente, derecho constitucional, que era muy útil, por cierto, pero no tenía los elementos dinamizadores propiamente tal de la actual concepción de ciudadanía como la plantea Joan Pallé, por ejemplo, en el sentido de que somos movilizar a las personas para la participación, vuelvo a reiterar el concepto, para ejercer derechos y deberes, y entre otros las cargas ciudadanas, como por ejemplo el participar en las elecciones, no tan solo votando, por ejemplo, que se pensaba que eso era el concepto de democracia, ¿no? Sino también siendo candidatos, por ejemplo, ¿ya? Y por otra parte, entender que en el sistema democrático las personas salen ya a proyectar también sus proyectos de vida, ¿ya? En el paso del tiempo, ya como lo plantea John Rawls, ¿no? Cuando habla del concepto de sociedad, que son vínculos cooperativos entre las personas que son y tienen que ser provechosos para todos, porque si no, no seríamos seres sociales, ¿no? El estar con otras y con otros, cohabitar con otras y con otros, tiene que ver con eso. ¿Ya? Entonces pasamos de la formación ciudadana de la que se llamaba cuando éramos alumnos, o en mi caso también profesor de educación cívica, se llamaba ciudadanía cívica. Así conceptualmente ese era el concepto curricular, ¿no? A la ciudadanía activa, ¿no? En la cual todos pasan de una u otra forma ya a ser participantes del fenómeno del poder. ¿Ya? Y cambia el concepto también con el concepto de ciudadanía activa, es decir, no es tan solo ver quién tiene el poder, sino que pasa a ser, como lo veíamos un par de semestres atrás, chiquillos, de cómo se ejerce el poder, porque el poder no se tiene, se ejerce, ¿no es cierto? Como lo decía
ese señor funado llamado Michel Foucault, ¿ya? Entonces pasa por eso básicamente, o sea, así transitó, y el problema es que en ese tránsito se instaló una cosa que era un híbrido que se llamaba formación ciudadana, ya en la enseñanza media, que era para todo, desde prevención de drogas hasta cuestiones de educación sexual, la unidad de orientación del consejo de curso que iba inserto, incluso sacaron textos al respecto, y entre medio uno que otro aspecto de teoría democrática o institucional. Entonces estaba en todas partes dentro de los ejes de la transversalidad y al final no estaba en ninguna parte. Y esa es una de las cosas que también tiene que ver con la forma de desmovilización que tuvo el país desde mediados de los años 90, ¿ya? Que vuelve a tener su punto de inflexión de vuelta ahora, ¿ah? A partir del 18 de octubre. Entonces, ahí hay una serie de elementos que son importantes en cuanto a definir la formación ciudadana. Espero que nadie se le haya perdido su carnet por mi culpa, ¿sí? Con eso de ser profesor de educación cívica. De hecho, por ahí tengo hasta los libros de la corporación Participa, todavía los tengo ahí, con los que trabajaba en clase, así, cuando ganaba plata como loco en la enseñanza media ahí, ¿no? Gracias, Víctor. Bueno, Daniel, a propósito de la pregunta que tú proyectas, a mí digamos, lo que se me viene a la mente, digamos, y lo que hacemos también, es justamente formar para la ciudadanía, ¿no? Me parece que este es un punto de conexión entre lo que está fuera también de la escuela, ¿ah? Y lo que está dentro. Y hay un tránsito ahí, a partir de esta asignatura, que es más evidente que en clase de matemática, ¿no? O de historia también, ¿no? Pero en formación ciudadana como que prepara a salir de la escuela, ¿no? A transitar hacia ciudadano. Entonces esta cuestión tiene varios puntos, ¿no? O sea, una formación ciudadana en un contexto educativo, ¿no? Pero también hay formación ciudadana fuera de contexto educativo, o sea, la misma práctica, la misma organización social, ¿ah? Que se una olla común, es un espacio de formación ciudadana, ¿ah? Pero no en contexto educativo formal, podríamos decir, ¿no? Pero la misma ciudadanía, como es capilar, ¿no? O sea, está en todos lados, como a propósito de Foucault, que lo que es capilar está en todos lados, no solamente en el Estado o en la institución establecida, formales. La ciudadanía está en todos lados, ¿no? O sea, es a la hora de 11, es ir al zoológico, es estar dentro de la casa, en Zoom, en Twitter, ¿no? También en la escuela, en el Estado, en todos lados, ¿no? Entonces, formarse para todos esos lados es también participar de toda esa experiencia, ¿no? Entonces, la formación ciudadana, si lo asociamos a un concepto, también es plural, ¿no? O sea, se va en la escuela, la damos en la universidad, es el sello de nuestra carrera, ¿no? De nuestra carrera de Historia y Geografía hubo, ¿no? La dirección de la DFI, con Katiuska y Carolina aquí presente, ¿no? Le brindan a la universidad todas las carreras el curso de formación ciudadana, ¿no? Pero también se da fuera de la universidad y fuera de la escuela, ¿eh? Porque la ciudadanía también está fuera, ¿no? O sea, también se practica afuera, entonces, y también se aprende afuera, ¿no? Entonces esa complejidad, y me parece además, como dice Víctor, está cambiando la misma ciudadanía, entonces la formación ciudadana también, los espacios donde se enseña, se aprende y se forma también están rápidamente corriendo de un lado para otro. O sea, hoy día un canal de YouTube, ¿ah? De conversación es un espacio de formación ciudadana también, ¿ah? Entonces me parece que estamos en ese tránsito también. Muchas gracias, profesor. No sé si Andrea quiere agregar algo más o seguimos a la siguiente pregunta. La verdad es que simplemente agradecer tanta información que me están entregando los profesores. Igual yo no recuerdo de haber tenido en verdad esa clase, no les voy a mentir, pero agradezco de todas maneras la información. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la formación ciudadana en la escuela? Lo han mencionado un poquito en las respuestas anteriores. De hecho, creo que lo mencionó también Andrea cuando mencionó la finalidad, ¿verdad?, de aprender diferentes idiomas en un mundo globalizado e intercultural, multicultural, Exacto. lo mencionó. Entonces,
No sé si alguien quiere responder esta pregunta. ¿O agregar algo más? ¿Sí? ¿O agregar algo más? Hay algo que no cambia y se refiere a posicionar a los niños como sujetos de derechos que el día de mañana puedan proyectar en una sociedad democrática, ¿ya? En un Estado de Derecho, ya más allá de las ambigüedades conceptuales que pueden haber al respecto, y en un marco plural de equidad de género y de igualdad de oportunidades puedan proyectar sus proyectos de vida en completa libertad, entendiendo esta sociedad como una asociación cooperativa, ¿no? En la cual mis derechos, libertades y deberes comienzan y terminan donde parten los lazos las del otro, ¿no? O de la otra, que es una cosa súper importante de recalcar, ¿no? Eso se ve ya implícito en los PIs de los colegios también hoy en día, y no está en el currículum oculto, está en todo el currículum en este momento, ¿no? Es cosa de mirarlos, ¿no? Y no sé, en este momento no se me ocurre nada más, ¿no? Gracias por la oportunidad de este espacio. Yo quiero aportar también, a partir de lo que dice el profe Víctor, que la finalidad de la formación ciudadana en la escuela debiera estar, o sea, de acuerdo a lo que yo observo y a la realidad que también hemos experimentado con nuestras y nuestros estudiantes que ingresan a la universidad, en esta transición de escuela a universidad. Creo que la escuela tiene una responsabilidad muy grande en prepararles para desarrollar competencias ciudadanas. En realidad, cuando uno las recibe en primer año, observa que hay una serie de competencias que se debieran haber desarrollado a lo largo de la formación escolar, no solamente en tercero o cuarto medio, que tienen que ver con el saber desenvolverse en contextos, en distintos contextos, como mínimo, que pasan por el respeto, y no al respetar porque es gay, o no al respetar porque es, no sé, tiene una discapacidad, no, a respetar sin ponerle adjetivo a este valor. Entonces, hay una serie de competencias que se debiesen formar a lo largo de la escolaridad, desde que son pequeños, y que se debieran fortalecer en la educación media, ya a puertas de que van a tener, están a poco tiempo de ingresar al mundo, a la sociedad con responsabilidad ciudadana, como el tema de sufragar, ¿cierto? O de hacerse responsable de sus actos, etc. Entonces, ese tipo de ejemplos que yo estoy dando, uno ve que vienen, no todas ni todos, pero hay un grupo importante de estudiantes que llega desde la escuela muy desprovisto de estas competencias. Y eso nos exige a nosotros como comunidades formadoras de apoyo. Me imagino que a la escuela también de pedagogía e historia le debe pasar un poco lo mismo, tener que redoblar esfuerzos para prepararles en este tipo de competencias, que trascienden, que no son exclusivas de la pedagogía en historia, ni son exclusivas de la educación cívica, sino que tienen que ver con cómo yo me voy a desenvolver en la sociedad, en cómo yo voy a ayudar a que la sociedad viva en paz, que nos respetemos, que sea una sociedad sostenible. Todo lo que hoy día uno escucha de manera aislada pasa en términos súper concretos por cómo yo he sido formada en mi hogar y en la escuela.
Y todos quienes estamos acá, que somos profes, sabemos que en muchas ocasiones la escuela viene a compensar falencias formativas que vienen de la casa, de hogares disfuncionales o desprovistos o negligentes, lo que sea. Entonces la escuela tiene una responsabilidad, a propósito de la pregunta finalidad, la finalidad es preparar a estas niñas, estos niños, estos jóvenes para que se puedan desenvolver en una sociedad súper globalizada, súper cambiante, que está cada vez más vertiginosa, para que puedan ayudar a lograr lo que uno tanto anhela, que es la paz social, la responsabilidad, el respeto, etcétera, desde sus propias responsabilidades, asumiendo que además de derechos también tienen deberes. Y eso es lo que hoy día les cuesta entender a nuestros jóvenes, a nuestras y nuestros jóvenes, que además de exigir derechos también tienen que cumplir con ciertos deberes desde el momento en que son ciudadanas y ciudadanos. Y en ese contexto reitero, y con eso cierro, que la escuela es por excelencia el lugar donde se debe aprender esto. Por la cantidad primero de años que uno va al colegio, estamos hablando de 14 años más o menos, 12, 14 años, o sea, gran parte de nuestra vida está alojada en ese espacio antes de la pandemia en que estamos por lo menos 8 horas diarias. Entonces es nuestra familia también. De hecho se llama agente socializador secundario por una razón muy potente que nos enseña a desenvolvernos en la sociedad. Y eso, a mi juicio, muy personal, pero teniendo la experiencia que tenemos de recibir estudiantes de primer año, ya llevamos años, casi 10 años, más, por la CATI más, desde la otra universidad, nos hemos dado cuenta de que cada vez que pasan los años, conforme pasa el tiempo, esto se va agudizando más. Vienen menos preparadas y preparados con competencias que son, yo diría que básicas, para poder desenvolverse en el entorno y ser una gente que construya, no que destruya, que es lo que en el fondo también tiene una idea errada, ¿no es cierto? Hay mucho discurso, poca acción, poca práctica de parte de la juventud, producto también de esta inconsistencia en la formación escolar. Ese es mi aporte. Gracias, Carola. No sé si alguien más quiere agregar algo, sino para poder hacer una breve síntesis de lo que ustedes ya señalaron para poder continuar con la siguiente dimensión, porque de todas formas, van concatenadas. ¿Ya? Sí, falta una pregunta de esta dimensión todavía. Sí. ¿Falta? Sí, falta una. Ya. Entonces, ¿cambio la pregunta? También la pregunta. Perfecto. Entonces, esta es la única pregunta que va enfocada hacia los profesores de la universidad. Porque la otra las preguntas son transversales, van hacia todos los otros focus, pero esta es enfocada hacia este focus. ¿De qué forma vincula su clase asignatura con la formación ciudadana? Esto es para profesores de la carrera de Historia y Geografía de la escuela. No, en general. ¿Ya? O sea, entendemos que en el fondo, y de acuerdo a lo que ustedes también plantearon en sus participaciones, de que es un concepto transversal. Entonces, ¿de qué manera creen ustedes que incorporan, ¿no?, la ciudadanía en las distintas disciplinas? Bueno, en el caso mío, para bien breve, suelo incorporarlo de manera súper explícita. Por ejemplo, en la toma de decisiones, en la conformación de grupos de trabajo, en hacerse responsable de las decisiones que toma el equipo, en el respeto por la diversidad de opiniones que puedan haber al interior del grupo de estudiantes, que en eso soy, yo diría que muy estricta con el tema del respeto, con promover la participación al interior de la clase, la participación, como digo, opinando, preguntando, entregando feedback a sus compañeras y compañeras después de una presentación, y sobre todo en ponerlos en situaciones en que efectivamente sea casi evidente que pensemos distinto, justamente para poner en práctica estos conceptos de pluralidad, de diversidad y sobre todo valorar las diferencias en concreto, y no desde el discurso, sino que mientras más distintos y diferentes seamos,
más posibilidades tenemos de aprender. Y eso desde la metodología, yo lo suelo utilizar todas las clases. Cerramos reflexionando sobre esto, abrimos reflexionando sobre estos temas, reitero, soy insistente en dar instrucciones de cómo tienen que ser los talleres de cada clase, de que tienen que ser grupales porque se promueve la participación, la discusión, el respeto por las ideas, que tienen que llegar a un único acuerdo, que el grupo no puede entregar sus opiniones personales, sino que tienen que trabajar en generar acuerdos. Entonces, todos esos detalles que finalmente están orientados a potenciar estas competencias ciudadanas, que trascienden, como yo digo, el contenido. El contenido es una excusa para fortalecer estas competencias, estas habilidades, que yo insisto que hay que hacer un esfuerzo muy grande, porque no vienen preparadas ni preparados para ello. O sea, uno se da cuenta en detalles cuando trabajan en equipo. La primera pregunta que hacen, no sé si a ustedes les ha pasado, es: profesora, ¿la nota es individual, aunque estemos trabajando en grupo? Entonces uno le dice, no, la nota es el resultado de la acción colectiva. Entonces ustedes tienen que ser responsables con la parte del trabajo que les toca, porque si ustedes fallan, falla el equipo, y uno tiene que estar todo el rato retroalimentándoles con este tipo de orientaciones que trascienden, como yo digo, el contenido, que tiene que ver con la responsabilidad que yo cumplo como persona, como ciudadana en este caso, en un grupo, en una sociedad, una micro sociedad que es la sala de clase. Yo lo promuevo permanentemente, a mí me parece que es muy importante, además que distingue después también a las profesionales y a los profesionales que egresan, sin duda. Gracias, Carola. Y bueno, en mi caso, la formación ciudadana se incluye en el curso de este semestre, Mundo Contemporáneo, a partir del contenido que es más bien explícito, ¿cierto? De hecho, se va construyendo una nueva ciudadanía en el siglo XX, ¿no? El mundo occidental, eso es más bien obvio, ¿no? Pero también a través de la didáctica, con actividades de participación permanente, ¿sí? Y bueno, y la evaluación también es significativa, ¿no? Con foros, con debates, con presentación de póster, ¿sí? Entonces, en contenido, en didáctica y en evaluación. Gracias, Víctor. Víctor Belenguer. Víctor Rojas, Andrea, no sé si quieren agregar algo más. ¿Puedo? Sí. Ah, gracias. El semestre pasado nosotros nos tocó vivir una experiencia bien particular. Aquí está Daniel y Tamara. Tuvimos dos asignaturas que fueron como bien al hueso en ese aspecto, ¿no? Una que era la de teoría política, ¿no? Por una parte, teoría económica, en que nos fuimos adentrando dentro de la contingencia. Y por otra parte, el seminario, que era de espacio, sociedad y cultura, aborda tres cosas. Los lugares de la memoria, derechos humanos, los espacios en disputa, por ejemplo, al interior de las ciudades, que son temas súper contingentes, y finalmente la valoración del patrimonio, tanto arquitectónico como natural. Y eso tuvo una bajada actitudinal muy interesante en los trabajos que pudieron hacer las chiquillas. Ahora, me acuerdo cuando volvimos a vernos después del estallido social, que estábamos todos muy, muy impactados por lo que había pasado. No sé si Tamara y Daniel se acuerdan, pero hay un concepto que está en crisis que es que tiene que ser perenne para una sociedad democrática, ¿no? A propósito de lo que conversábamos en esos días, que es la capacidad de diálogo, de escuchar, y un concepto que es aristotélico, ¿no? El de la amistad cívica, ¿no? Que está cada día más en crisis. El ejercicio, como dice Agustín Esquella, ¿no? El de la tolerancia activa, ¿ya?
de aprender del otro, no tan solo cohabitar con el otro de forma pasiva, sino la tolerancia activa. Y finalmente, bueno, una de las máximas con las que terminamos el semestre pasado es que es un horizonte ético que quizás no lo habíamos abordado de otras formas, ¿ya? Y que creo que es importante. Fue cuando hablamos de Hannah Arendt, ¿no es cierto? Y de lo peligroso que puede ser para una sociedad el banalizar el mal. Yo creo que en ese aspecto quizás la esperanza que tengo en la generación actual ya es justamente de que ellos no van a permitir el, el relativismo moral en torno a aceptar la banalización del mal, ¿no? Sobre todo en temas de lo que conversábamos de discriminación o racismo o derechos humanos. Ahora rescatando lo que decía la profesora Carolina, la cultura de trabajo en equipo, de compartir las tareas asociativas, al igual que el estudio de la filosofía, por ejemplo, son cuestiones que han ido prácticamente desapareciendo de la enseñanza media y hay un horizonte de deprivación en los estudiantes que pasan a las universidades súper fuerte. Y que tiene que ver justamente con el hecho de que la ciencia más compleja es la de convivir con los demás. Entonces, por eso que es sumamente importante, a propósito de lo que dice la profesora Carolina, si uno no sabe convivir con los demás, tampoco sabe aprender. Y, y son cuestiones básicas del punto de vista de las competencias sociales. Rescato eso de lo que dijo la profesora Carolina, ¿no? Es sumamente importante. Eso. Gracias. Muchas gracias, profesor Víctor. Igual yo me quería, perdón, profe Katiuska o profe Tamara por ahí, me quería sumar un poco a lo que dicen los el profe Víctor y la profe Carolina. Como yo dije hace un ratito atrás, yo creo que el contraste cultural y como nosotros un poco vinculamos la clase con la formación ciudadana, ¿cierto? Recalco lo que dice la profe Carolina respecto a los trabajos colaborativos, ¿cierto? Que hace que nuestros estudiantes de alguna u otra manera se vuelvan un poco más responsables, más participativos y comprometidos también. Yo creo que eso es algo importantísimo, digamos, no solamente yo hablando desde inglés, sino que de todas los ramos y asignaturas que puedan darse dentro de la universidad, ¿cierto? Y yo creo que de todas sería ideal. Pero siempre yo creo que vamos a tener que preparar o asumir que los cabros tienen que hacerse responsables y de una sociedad igual un poco más libre, ¿cierto? Y yo creo que el contraste cultural igual con nosotros en inglés igual da bastante de eso, como esa libertad y esa orientación a que no somos los únicos, sino que también integrar, ¿cierto? Y orientar a los chiquillos también a que esto vaya como a un mejoramiento como integral de la persona, del estudiante. Yo creo que eso es como muy, muy importante. Es una asignatura cuyo objetivo es revisión de estructuras. Muchas gracias, Andrea. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿cierto? Esperamos un poquito, Tamara. Vamos a hacer una breve síntesis como para que vayamos un poco vinculando ya al pasar a la siguiente dimensión, porque esta era una dimensión conceptual, ¿cierto? Por lo tanto, ya cuando pasemos a la dimensión práctica en aula, ya tenemos algunos elementos que hemos ido abordando acá, ¿ya? Ustedes como grupo, ¿cierto? Están relevando varios elementos que son bien importantes a considerar en lo que hemos ido conversando, ¿no? Que visualizan la ciudadanía como participación, como ejercicio del poder, como soberanía, que hay una relación constante en ese contexto, ¿no es cierto?, que se liga mucho a situaciones actuales, contingentes que estamos vivenciando, como el proceso constituyente, ¿no? Y por lo tanto la realidad social que tenemos hoy día ayuda como bastante en el trabajo que ustedes desarrollan en el aula. Todos ustedes han conseguido que el concepto fundamental acá es la ciudadanía activa, que tiene que ver con esta responsabilidad democrática, ¿no es cierto?, social, con el pluralismo, con la globalización, con la paz, con los derechos civiles, ¿ya?
vinculado a este aspecto social que planteaba, ¿no es cierto, Andrea, más que político, que está ligado a este ciudadano global, ¿no? Que tiene que tener diversas herramientas en el fondo para ser un ciudadano activo y responsable, y que es un concepto distinto al de la ciudadanía cívica, que por aquí teníamos algunos que tenemos un poco más años que el resto de nuestros compañeros de grupo, y que efectivamente se vincula a esta ciudadanía activa, ¿no es cierto? Y que obviamente aspira a ser parte clave de este sello distintivo que tiene la carrera de Historia y Geografía de la UBO, ¿no? Una situación no menor que hay que ir recordando en el tiempo, porque también nos interpelan varias cosas, ¿ya? Y de acuerdo a lo mismo, ¿no es cierto?, esta finalidad que ustedes observan de la escuela, que es justamente desarrollar competencias ciudadanas que permitan a los estudiantes o a las futuras generaciones desenvolverse de manera más autónoma, responsable, democrática, ¿ya? Para que puedan aprender a enfrentar la incertidumbre también como un elemento clave, y que al menos los que estamos acá presentes, ¿cierto?, lo están abordando en 3 grandes elementos: contenido, metodología y evaluación, ¿ya? Contenido desde lo disciplinar y los ramos transversales, como el que representa Carolina, Andrea, lo incorporan, ¿no es cierto?, en las metodologías activas que incorporan al interior del aula, ¿sí? Hasta ahí vamos de acuerdo con lo que hemos ido conversando, ¿les parece? Entonces, para que nos vayamos focalizando entonces también en las... Gracias, Andrea. Pero tenemos cambio en el equipo, se va Andrea y llega Loreto Ureta, así que ahí nos vamos equilibrando, ¿ya? Bienvenida, Loreto. Entonces ahora podemos pasar a la siguiente dimensión, ¿cierto? Contemplando que ya hay elementos que más o menos hemos ido ya conversando, y que van a tener que ver justamente con el diseño, con la participación, con la didáctica, que son elementos claves en esta dimensión de la práctica del aula. Tamara, no sé si tú continúas. Sí, la Tamara continuaba, pero justo se le cayó, me escribió en WhatsApp. Oh. Entonces, voy a leer la pregunta. ¿De qué manera integra en la planificación de sus clases la formación ciudadana? Bueno, dale. Disculpen, parece que es lo que respondí anteriormente, ¿no? Quizás me adelanté y respondí esto porque tiene que ver con cómo incorporar en la planificación aspectos de la formación ciudadana. Yo no la trabajo desde el contenido, como lo pueden hacer en la carrera específicamente Pedagogía en Historia, pero sí, como les explicaba, desde ciertas estrategias que tienen que ver con el desarrollo de competencias ciudadanas, desde el trabajo colaborativo, el trabajo en acciones o en actividades que impliquen de manera explícita el tener diferencias de opinión, en el respeto, en la escucha activa, en el feedback, en el recibir la autocrítica de manera propositiva y no tomárselo a lo personal. Es decir, hay una serie y está todo eso, no es, como uno podría decir, parte del currículum oculto, por lo menos en mi ramo, es absolutamente explícito. Es decir, en los resultados de aprendizaje de cada actividad, ya sea de talleres, de trabajo, de cualquier actividad evaluativa, formativa o sumativa, están incorporados los resultados por dimensión procedimental, actitudinal y conceptual, y en lo procedimental, perdón, en lo actitudinal, todo lo que les estoy diciendo, por ejemplo, actuar con discernimiento ético, hacerse responsable de las decisiones que se toman, etcétera, está todo planteado metodológicamente como resultado de aprendizaje, y después en todas las orientaciones está explicitado así, incluso en algunos casos demasiado explicitado, pero desde mi perspectiva, todo lo que tiene que ver con el ser ciudadano o ciudadana, en este caso desde la formación profesional, tiene que estar, desde mi perspectiva, muy explicitado. Uno no puede asumir como que
es obvio o como que lo tendrían que tener. Para mí eso no corre, justamente por lo que expliqué en la sesión, en la ronda de preguntas anteriores, de que hay una deformación ciudadana de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes en la escuela. Y justamente ha sido quizás porque han sacado estas asignaturas que son fundamentales, porque también se han perdido los colegios también, no sé si ustedes se dan cuenta, quienes somos padres o madres también de estudiantes que están en el sistema escolar, nos damos cuenta que también los colegios adaptan un poco el funcionamiento para evitar que pasen ciertas cosas, por temor a que pasen ciertas cosas. Entonces finalmente nuestros estudiantes aprenden una idea muy errada de lo que es ser responsable y empiezan a aprender mucho sobre sus derechos y poco sobre sus deberes. Entonces, como traen ese rezago desde mi perspectiva y de lo que hemos logrado visualizar también como DFI, y al cual hay que hacerse cargo, hay que explicitarlo, metodológicamente hablando. No quizás con conceptos de palabras, así como, mire, esto fortalece su formación ciudadana, no, porque en realidad la asignatura no tiene otra orientación disciplinar, pero sí en todo lo que tiene que ver con el desarrollo actitudinal o la dimensión actitudinal, yo explicito, como les decía, pero así paso a paso, todo lo que deben considerar al momento de organizarse, al momento de exponer, al momento de escuchar una exposición, de opinar. Por ejemplo, incorporo, por dar un ejemplo concreto, que cuando un grupo expone, es el requisito que esté presente el 80% del resto del curso. Es requisito que el 80% del resto del curso tiene que hacer por lo menos 3 preguntas. O sea, a mí me da lo mismo si se ponen de acuerdo entre ellos fuera de la clase. Oye, hazme tú esta pregunta, no importa. El tema está en que están siendo interpelados a tener que participar activamente de un proceso y deja de ser una mera disertación, que yo además no creo en las disertaciones, en realidad pasa a ser un diálogo. Y en ese diálogo siempre tiene que haber dentro de las preguntas, además una que esté orientada o un comentario que esté orientado a entregar alguna crítica constructiva. Eso también es una exigencia. Y siempre doy la cháchara diciendo que es importante que nosotros pensemos como profesionales, que lo más potente es recibir la crítica para poder mejorar nuestros procesos, focalizarnos en el desempeño y no en aspectos personales, y todo el rato repito lo mismo, pero en realidad es un muy buen ejercicio ciudadano, porque esto que hacen al interior de este microespacio, que es una sala, una asignatura, después se replica, se modelan a tal nivel que comienzan a aplicarlo ya de manera casi automática, como por ejemplo, mire, si no quiere encender la cámara, no la encienda, pero es requisito en contextos virtuales, por ejemplo, que usted la encienda para presentarse y para despedirse. Mínimo. O sea, ahí ya se le está diciendo, cuando usted entre a un lugar, salude, cuando usted vaya a un lugar, despídase, que uno podría encontrar que es como muy obvio, pero en realidad no lo es. Y eso marca la diferencia entre un ciudadano y otro. Eso por mi parte. Gracias, Carolina. Loreto. Buenas tardes. Bueno, respecto de la pregunta que está aquí planteada, yo hago también una asignatura de formación general. Ya en este caso les hago a los estudiantes del primer año la asignatura de habilidades académicas 2. Y cómo se integra en el fondo la formación ciudadana dentro de nuestras clases con los tópicos que se van trabajando. Hoy estamos analizando fuertemente la Agenda 2030. Ya estamos analizando en ese contexto el liderazgo y el trabajo colaborativo, cómo se visualizan ellos, cuál es el aporte que hacemos desde nuestros distintos roles, en el caso de ellos hoy como estudiantes, mañana como profesores o también como profesores de formación. Por lo tanto, siempre estamos viendo cuál es el aporte desde nuestros distintos roles a la ciudadanía. Comparto mucho con Carolina respecto de lo que plantea de las habilidades que se explicitan al momento de trabajar, o sea, el hecho de que
ellos sean capaces de pensar críticamente, de levantar o formular preguntas, que quienes reciben esas preguntas no se sientan atacados o interpelados, sino que sean capaces de participar en un diálogo, de contrastar posiciones. Yo he visto con mucho agrado que el grupo, al menos con el que yo trabajo, son capaces de plantear posiciones diferentes y discutirlas y buscar argumentos para señalarlas, respetándose, escuchándose activamente. Por lo tanto, por lo menos en mi clase de habilidades académicas 2, por las características de las habilidades que estamos trabajando, el liderazgo de trabajo colaborativo y resolución de problemas, en un contexto de la Agenda 2030 estamos tocando todos estos temas que tienen que ver con el respeto del medio ambiente, los espacios de participación, cómo contribuir a una mejor sociedad, el sentido ético, como decía Carolina, o sea, el deber ser, el pensar de manera común y no solo en mis intereses de manera individual. Así que de esa manera se incorpora por lo menos en lo que yo realizo. Gracias, Loreto. No sé si alguien más quiere agregar algo a esta pregunta. No, Katiushka. A mí me pasó lo mismo que a Carolina, de todos modos, que me parece que la contesté con la anterior. Gracias, Víctor. Pasaríamos a la siguiente pregunta, que están vinculadas a la virtualidad, ¿sí? Dani, o si podría adelantar más. Katiushka me acaba de decir que las del ámbito de didáctica ya están cubiertas, así que seguiríamos con las dos últimas, que serían el de evaluación. El primero, que sería el ámbito de enfoque, que sería: ¿de qué forma piensa que se vinculan las evaluaciones con la construcción de ciudadanía en la escuela? Puede responder cualquiera. Esto es en la escuela, o sea, en el fondo de las evaluaciones que se hacen en el colegio, ¿no? En las Sí, escuelas. también de forma transversal. Claro. Bueno, yo desde lo que he visto en el proceso escolar, las evaluaciones como que no dialogan mucho con la construcción de ciudadanía. El sistema evaluativo que impera en la escuela es como un poco contrario a la construcción de un ciudadano o de una ciudadana. De hecho, completar pruebas de alternativa, de selección múltiple, no sé cómo se llaman, no tiene mucha relación, salvo con el tema del discernimiento ético, podría ser, en el fondo, pero no hay una correlación, como una relación directamente proporcional entre cómo se evalúa y la idea de construir, ¿no es cierto?, o de formar ciudadanamente a nuestros estudiantes en la escuela. No lo puedo generalizar, creo que deben haber excepciones y muy honrosas, pero en realidad no son las habituales. En la escuela sigue predominando la evaluación individual, la evaluación sumativa, que genera un sentido de competencia súper poco sano, en que no hay mucho trabajo colaborativo, pues, por no decir nada, porque se reparten los trabajos de una manera también muy poco colaborativa, y yo observo que en general un grupo importante de profesoras y profesores de colegio no le prestan la debida atención o no relevan, no le prestan la debida relevancia a esta construcción de ciudadana y ciudadano, que es uno de los objetivos más importantes de la educación, más allá de saberse o no la materia. Entonces,
yo desde mi perspectiva, a diferencia de la universidad, por lo menos de lo que hacemos en formación general, como les decimos, porque tampoco podemos generalizar lo que hacemos, pero desde nuestra área sí podemos dar cuenta absolutamente de que nuestras evaluaciones están alineadas y dialogan con esta idea de construir ciudadanas y ciudadanos responsables, lo que ya he dicho todo el rato, pero está a la base. De hecho, no hay pruebas o no hay evaluaciones de alternativas, por ejemplo. Todo tiene que ser con construcciones colectivas, desarrollo de investigaciones, o sea, estamos fortaleciendo otro tipo de competencias que son hoy día muy necesarias, sobre todo pensando en lo que el mundo laboral, el mercado laboral está requiriendo de nuestras y nuestros profesionales, que son habilidades interpersonales mucho más potentes, que nuevamente más. Volvemos a la construcción de un ciudadano o una ciudadana responsable en todo ámbito. Pero en la escuela, desde la realidad, no desde la institución, mi opinión muy personal y con mucho respeto es que esto no dialoga. No, yo tengo 3 hijos, uno ya de ellos queda en el colegio y lamentablemente uno ve que esto no pasa, que no hay un objetivo quizás subyacente a la evaluación en sí misma como una herramienta de evaluación de contenido, sino que se queda en eso. Y es lamentable, porque lo que hemos hablado, es la escuela es a mi juicio, el epicentro de la formación ciudadana. Ese es mi aporte. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera responder a esta pregunta también? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice la profesora Carolina, que, bueno, si todas las discusiones terminan con este sabor amargo, como que está todo avanzando hacia la formación ciudadana, pero cuando llegamos a la evaluación nos encontramos con la pata coja, ¿no? O sea, sigue ahí como la educación pre-reforma incluso, ¿no? ¿Cuáles son los ideales? Bueno, la coevaluación, ¿no? O el diseño en conjunto de instrumentos de evaluación, donde el estudiante, por ejemplo, tenga una participación activa en la construcción de la prueba o la construcción del temario, qué sé yo. Y eso se puede hacer, o sea, eso se hace tal vez, Amaro, Daniel, ustedes que están ahí vigentes yendo a la práctica, son practicantes ahora, septiembre del 2021, ¿sí? Pueden constatarlos que hay esfuerzos épicos, por construir en las mismas escuelas, en el día a día, ejemplos de coevaluación o de participación del educando en el proceso evaluativo, ¿no? Pero nos encontramos con sistemas de evaluación luego estandarizados, ¿no? O sea, hasta hace poco estaba viva la PCU, la PTU, ¿no? Y nos encontramos no solamente con una heteroevaluación súper fuerte, sino además estandarizada para todo Chile, ¿no? Con pequeñas diversidades regionales, pero sigue siendo estandarizada. Entonces, supuestamente la ciudadanía también valoriza los saberes locales, ¿no? Los saberes significativos locales. No es lo mismo un educando de Colchane que uno de Puerto Edén, ¿no? Entonces tienen que haber didácticas distintas y ciudadanías distintas, pero la prueba arrasa con todo y pone una misma selección múltiple para todo Chile de Arica a Magallanes, ¿no? Entonces nos encontramos con esa piedra de tope. Y fíjate que en la universidad, pese a que nosotros en la escuela obviamente también hacemos ejercicios de coevaluación, de participación de los estudiantes dentro de las evaluaciones participativas, luego, por lo menos en la Facultad de Educación, nos encontramos luego al final de la carrera, ustedes lo saben bien, con una prueba estandarizada, la Evaluación Nacional Diagnóstica, la AND ex prueba inicie, que al final hace que la carrera termine en preguntas de alternativa, en 60 preguntas de alternativa, ¿no? Estandarizada para todas las carreras de educación, Facultad de Educación de todo el país. Entonces yo coincido con lo que dice Carolina, que esta es la evaluación pareciera ser a nivel curricular, a nivel nacional, la piedra de tope de la formación ciudadana, tal vez lo último que se va a ciudadanizar dentro del proceso educativo. Muchas gracias, profesor. Bueno, ¿Alguien más quisiera? Sí, yo. Quisiera, bueno, decir que al menos desde mi asignatura,
Los productos evaluativos están enfocados principalmente hacia generar productos que sean más reflexivos, de trabajo colaborativo, que se evalúan también de proceso en distintas etapas. Por lo tanto, no es solo una evaluación hacia el final o de término, sino que también considera evaluaciones de proceso, autoevaluación y coevaluación. Eso desde la asignatura, pero respecto de cuando lo miramos en la escuela, en la educación regular en general, todavía se ve la tendencia a centrarse en evaluaciones centradas en el contenido. No hay mucha evaluación centrada en el desarrollo de habilidades, por lo tanto, los aspectos de construcción de ciudadanía quedan un poco rezagados bajo esa perspectiva. O sea, todavía se fomenta mucho la competición, generalmente se destaca quienes tienen mejores resultados y es en base generalmente a aspectos más conceptuales, temáticos, de los contenidos que al desarrollo propio de las habilidades. Así que creo que puede ser un punto como a trabajar, quizás un punto de bien importante de nuestro sistema escolar y quizás también para nosotros dentro de la Escuela de Historia y Geografía como carrera, quizás también sería algo importante de seguir fomentando, de cómo de alguna manera materializamos la evaluación o evaluaciones que también estén fuertemente orientadas hacia esta construcción de ciudadanía. Gracias, Lorita. Muchas gracias. Si bien entonces estaríamos hablando de que en sí, dependiendo de cómo de la contextualización y todo, y también del instrumento evaluativo, tendríamos que tener en sí una constante formación ciudadana, porque igual es difícil contener a todos unos jóvenes para poder entregar una formación buena y de calidad y en sí para formar personas. Así que tiene que ser una buena didáctica y también de evaluación para poder generar a estas personas que tanto contribuyan en su propio ser y también en su ser cotidiano y para contribuir en una sociedad. Y por eso que quisiéramos terminar este focus group con una última pregunta, que no está en sí en el PPT, sino para dar un modo de cierre. Cualquiera la puede responder como lo hemos hecho alrededor de todas las preguntas. Entonces las preguntas serían, ¿qué estrategias de trabajo transversal han visualizado con los recursos mediadores del aprendizaje respecto de la formación ciudadana y el pensamiento crítico ciudadano dentro del contexto de la virtualidad? La virtualidad que ahora hemos estado viviendo a través de la pandemia. ¿La puedes repetir, porfa, que es un poco larga? Otra vez, sí, es poco larga. Dice, ¿qué estrategias de trabajo transversal han visualizado con los recursos mediadores de aprendizaje respecto de la formación ciudadana y del pensamiento crítico ciudadano dentro del contexto de la virtualidad? Bueno, en el caso de la formación general, un ejemplo claro es el Congreso de Ética y Ciudadanía. Esa es una actividad, una estrategia transversal en que se trabajan muchos elementos de la formación ciudadana, ya el nombre lo dice, pero además orientado al fortalecimiento del pensamiento crítico. Entonces es una experiencia, una metodología de simulación que se aplicó en la asignatura de Ética y Ciudadanía, que es transversal a todas las carreras de la universidad y que finalizó en un congreso, en el cual en este momento estamos en el congreso. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de fortalecimiento del pensamiento crítico que es? Y es una metodología de enseñanza que rescata muchos elementos de la formación ciudadana, si es que no son todos. Muchas gracias. Yo aprovecho de despedirme que me tengo que ir a otra reunión. Muchas gracias, Katy, muchas gracias, profes, por invitarme. Un abrazo a todos, un abrazo, Lore. Gracias, Tamara, gracias, Daniel, y ojalá haya servido. Un abrazo. Muchas gracias, Carola. Chao. ¿Alguien más quisiera seguir respondiendo a la pregunta final dentro del contexto virtual que se hace con los recursos mediadores de aprendizaje dentro de la formación ciudadana? Bueno, en la Escuela de Historia y Geografía tuvimos la semana pasada un encuentro interescuela con la Escuela de Historia y Geografía de la Católica Silva Enríquez y con la Escuela de Historia de la Universidad de La Serena. Y el conversatorio que era biestamental de profesores y estudiantes giraba en torno a la formación ciudadana a propósito del proceso constituyente. La formación ciudadana, nosotros como en la formación inicial docente,
en contexto de proceso constituyente. Eso fue ahora a fines de agosto, y vamos a tener una segunda sesión en octubre, ¿no? Durante la semana de la Facultad de Educación Hugo. ¿Mm? Muchas gracias, profesor Grangier. Bien, Víctor. Gloria, ¿algo que agregar ahí desde las habilidades académicas, que también es un ramo transversal? Claro, también es una asignatura transversal. La verdad que como mediadores propiamente tal, el primer semestre podría haber sido que se generó discusión respecto de discusión escrita en este caso, porque trabajamos el ensayo dialéctico como fuente o como texto académico, en donde se abordaron temáticas de contingencia como tanto la pandemia como la cuarta revolución industrial ha influenciado el desarrollo de las carreras en el fondo. Entonces, de alguna manera, ese espacio que no fue una construcción personal, sino que fue una construcción en equipo, en duplas y tríos, también generó el diálogo, el poder ir reflexionando respecto de temáticas que son atingentes y que tienen que trascender en el fondo si estamos presencialmente o estamos de manera virtual. Así que eso podría aportar respecto de lo que hemos trabajado en este tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesores, chicos, somos los que vamos quedando. Pero estuvo bastante interesante porque hay hartos elementos que van a ser bastante útiles y enriquecedores para el propósito fundamental de este grupo focal, que es ir visualizando, ¿no es cierto?, la renovación, la actualización de este sello formativo que declara la carrera, y que evidentemente la formación de docentes es súper relevante, ¿no? Sobre todo por todo lo que escuchamos acá ahora en este mismo grupo focal, de lo relevante que es que los futuros profesores de esta escuela puedan entonces formar a los estudiantes como ciudadanos activos, para que eso también permita entonces que tengamos estudiantes de educación superior mucho más autónomos, mucho más responsables, mucho más conscientes cívicamente, ¿ya? Así que muy agradecida de la participación, del espacio, y no sé si Daniel y Tamara quieren agregar algo más, o Víctor o Lorito. No, agradecer nomás por la participación y que todo muy increíble, nos va a ser de mucha ayuda a toda respuesta que se haya dado. Agradecer la participación. Gracias, Tamara. Bueno, gracias, Katiuska, por la organización, por la síntesis. Yo no sé cómo lo hace hasta ahora, pero sale muy bien. Los resúmenes. Gracias. Yo no podría. Eso es mi multiatención. Increíble. Oye, a propósito, Tamara, Daniel, ustedes van a estar en el Focus de mañana, ¿no? ¿Está todo bien ahí, Sí. no? Sacamos las invitaciones, todo ok. Sí, Ya. todo bien. Ya, pues nos vemos ahí. Bueno, Ya, nos pues, vemos. gracias. Ya, chicos. Chao, profe. Gracias. Gracias. Que estén bien. Chao. 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 Chao.